Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el misterio de Cristo en nosotros y la Iglesia. El texto bíblico se halla en el libro de Colosenses 1, 26 y 27. Y dice así: el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El escritor de este pasaje de las Escrituras es el apóstol Pablo, y él está hablando acerca de una realidad. Había un misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Por mucho tiempo había estado oculto este misterio. El misterio significa en la palabra griega secreto. Era un secreto que había estado oculto desde siglos y edades y que no había sido manifestado ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a David, ni a Salomón, ni a ningún profeta, incluso ni a Isaías. Pero ya venido el tiempo, Dios lo dio a conocer a través de sus santos, dice la Escritura. Era un misterio que no era accesible a los ojos humanos, a la mente racional, sino que esto solamente era posible por un acto de gracia de Dios que lo manifestó a este hombre, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hace mención que este misterio que estaba oculto por siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, hay 4 palabras claves. La primera es misterio, que significa secreto. Y la segunda palabra es revelación, que significa quitar el velo. Este velo fue quitado cuando Cristo murió en la cruz. Dice, se rasgó el velo del templo desde arriba hacia abajo, indicándonos que ya podíamos ingresar a la presencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. El velo se había abierto, indicaba acceso a esta gracia, acceso a la presencia misma de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y la tercera palabra es conocimiento. Una vez que es quitado el velo, uno puede conocer, puede verlo, puede entenderlo. Las Escrituras hacen mención que el entendimiento de ellos se embotó, se oscureció, se nubló. Pablo también hace mención que hay 2 razones por las que la mente o el entendimiento del hombre se oscurece o está entenebrecido. Está sin luz esa mente. Cuando Moisés descendió del monte del Sinaí, la gloria de Dios estaba en él, su rostro resplandecía. Pero era una gloria temporal, porque la Escritura dice que Moisés se cubrió el rostro para que el pueblo de Israel no fijara su mirada en él, porque esta gloria era temporal. Y a partir de ese momento, cuando los hombres ponen su mirada en Moisés, dice que hay un velo que cubre su entendimiento y ellos no pueden ver o conocer el Evangelio, no pueden conocer a Cristo porque hay todavía un velo, y este velo es la ley. La ley no les permite ver a Cristo. Sí, la ley era justa, buena y santa, pero la ley no suministró la vida de Cristo. La ley no nos dio la vida de Cristo. Esto es un acto de gracia de parte de Dios. El entendimiento, dice, de ellos se embotó, se nubló, se oscureció. Los que están bajo ley no pueden ver las riquezas
de Cristo y la gloria de este misterio que estamos hablando. Pero cuando se convierten a Cristo, dice, el velo se quitará. La conversión a Cristo permite que ese velo sea quitado. Nosotros ya vemos a cara descubierta, dice el apóstol Pablo. Y la segunda razón de por qué hay un velo en el entendimiento dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Segunda de Corintios 4:4. El enemigo, el diablo, el adversario de Dios ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Mientras no pasen por la cruz, ellos seguirán con un entendimiento oscurecido, entenebrecido, nublado, carente de luz, porque lo único que puede proporcionar luz a nuestro entendimiento es el Evangelio, es la palabra de Cristo. Después de la revelación viene el conocimiento, y el conocimiento tiene que ver con la persona de Cristo. Por eso es que Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O gracia y paz os serán multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro sigue hablando, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento. Siempre hace mención del conocimiento, ¿no?, como importante para que podamos ver la obra de Cristo, ver a la persona de Jesús. Seguidamente viene pues el anuncio de este misterio que es para toda la humanidad. Es el anuncio acerca de la persona de Cristo. Estos son 4 elementos claves que están en este pasaje de Efesios 3, pero el tema que estamos hablando en este día es el misterio de Cristo en vosotros. Y el apóstol Pablo dice, este misterio que estaba oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los profetas y apóstoles. Fue manifestado, anunciado, fue revelado este misterio. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y qué es este misterio? Dice el apóstol Pablo, es Cristo en vosotros. Es la vida de Dios en nosotros. El pensamiento religioso siempre está buscando a Dios en un edificio material, en un templo o en un tabernáculo. Pero nosotros, Dios nos ha hablado a través de su palabra, que ya no está habitando en templos hechos por manos humanas. Este fue el discurso del apóstol Pablo a los griegos en Atenas. Él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. El apóstol Pablo en ese discurso está haciéndoles de conocimiento a estos griegos que estaban buscando a Dios en templos, que estaban buscando a un Dios en un lugar, en un edificio físico o material. Había un amigo que él decía que Dios estaba en los cerros más altos, y ese pensamiento religioso lo llevó con muchos creyentes a buscar a Dios en esos lugares altos, y iban por un camino de 2 o 3 horas tratando de subir a un cerro más alto, porque les habían dicho que la presencia de Dios estaba ahí, y ellos iban en ayuno, orando, cantando, hasta llegar a ese lugar, porque pensaban que Dios estaba allí. Cuando Dios no está en lugares, en montes, en cerros altos, en edificios o en templos hechos por manos humanas. El misterio que está hablando aquí el apóstol Pablo está diciéndonos Cristo en vosotros. No está diciendo Cristo con nosotros. La palabra en es una preposición que indica dentro de. Dios habitando en nosotros, Dios moviéndose en nosotros, es la vida de Dios en nosotros,
Dios no está fuera de nosotros. Eso es el misterio que estaba oculto por siglos y edades, porque la gente estaba buscando a Dios fuera de ellos, cuando Dios está en nosotros. Y claro que previamente uno tiene que pasar por la cruz para que Dios pueda suministrarnos, para que Dios pueda impartirnos su vida, su naturaleza, su persona. Es solamente mediante la cruz, mediante el sacrificio de Cristo. Y cuando reconocemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, Él se imparte. Es la vida de Dios impartiéndose en nuestra vida. Y a partir de ese momento se trata de la vida de Dios en nosotros. Y claro, los discípulos caminaban con Jesús, andaban con Jesús. Pero después de la cruz, ya Dios impartiéndose en nosotros. Es la vida de Dios en nosotros. Es la vida de Dios actuando, operando en nosotros. Por eso es que podemos decir que el Evangelio no mejora la vida de nadie. Jesús no vino a mejorar nuestra vida, al contrario, vino a ponerla en una cruz y a darnos su propia vida. Es la vida de Dios en nosotros. Entonces ya no se trata de tu vida, sino que se trata de la vida de Dios en ti. Se trata de la voluntad de Dios en ti. Se trata de la mente de Dios en ti. Por eso es que Pablo dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Se trata del gobierno de Dios en tu vida. Ya no es el gobierno tuyo sobre tu vida, no. Se trata ahora del gobierno de Dios en tu vida. Por eso es que Pablo dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, sois hijos de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Ya no es un gobierno tuyo, sino el gobierno del Espíritu de Cristo en tu vida. Pablo sigue hablando, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. En este misterio hay riquezas, las riquezas, no como él lo percibe el hombre natural. El hombre natural solamente hace una valoración de las riquezas cuando se trata de un asunto de dinero. Las riquezas que está hablando aquí el apóstol Pablo son mayores. Tienen un valor estimable, un valor eterno, no un valor temporal. Las riquezas que está hablando son eternas, tienen un valor muy estimable. Y estas riquezas se hallan en este misterio. ¿Y cuál es este misterio? Hemos mencionado, es Cristo en vosotros. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Por eso es que la carta de Colosenses dice, Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. En Cristo está todo. Y si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Tú no estás tratando de buscar estas bendiciones fuera de ti. Ya tú posees estas bendiciones. Las bendiciones de Dios están contigo. Las bendiciones de Dios están en ti. Por eso es que Pablo le dice a Filemón, todo el bien que está en ti por Jesucristo. Está en ti todo el bien, la bondad de Dios, las riquezas de Dios. Dios ya los ha colocado en nosotros, en Cristo. O sea, nosotros somos portadores de esas riquezas, de la gloria de Dios. Esas riquezas que inescrutables, dice, que son inagotables, ilimitadas. Esas están en nuestra vida. Dios está habitando en nosotros. No estés pensando que Dios está fuera de ti. Dios está viviendo en ti. Tú no caminas con Dios. Él vive en ti. Tú no estás tratando de hacer que ponerte en una comunión con Dios. La comunión con Dios, tú ya tienes esa comunión con Dios. Él está en ti. Él no es un objeto, Él es alguien.
Lo que ha entrado a tu vida no es una cosa, es alguien, es una persona. Y esta persona es Jesucristo. Él está viviendo en tu vida. Es Cristo en nosotros, hermano. Ese es el misterio que estaba oculto, pero que ahora Dios lo ha manifestado. Dios ahora está en la vida de la iglesia. Y nosotros formamos parte de la vida de la iglesia. Por eso es que Pablo en Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cristo y la iglesia no están separados. Tú no haces una valoración de una persona solamente cuando valoras su cuerpo o cuando valoras su cabeza. No. Tú haces la valoración de una persona en la integridad, ¿no? De tanto del cuerpo como la cabeza. En la iglesia, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo y no están separados. Al contrario, es una unidad. Dios ve a la iglesia y cuando ve a la iglesia está viendo a su Hijo amado, a Cristo. En la iglesia no hay pecado. Escucha bien esto, hermano. Hermana, en la iglesia no hay pecado, en la iglesia no hay mancha, no hay arruga, no hay un solo pecado en la iglesia, porque Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, Él pagó esa deuda de pecado que teníamos. Y cuando Dios ve a la iglesia, está viendo a una iglesia sin pecado, sin mancha, sin arruga, sin defectos, sin debilidades. Él está viendo una iglesia justa, santa, una iglesia gloriosa, triunfadora. Eso es lo que está viendo. Y nosotros hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es por la acción de Dios que Él nos colocó en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Entonces Dios cuando nos ve a nosotros, nos ve en su Hijo amado y nos ve sin pecado, sin mancha. Pero a veces pecamos, cierto, puedes pecar, pero el pecar no te hace pecador. Lo que sí nosotros debemos es formarnos una conciencia de justicia. Dios te ve como justo en Cristo. Él no te ve como pecador. Si alguien te ha puesto esa idea, está equivocado. La iglesia no hay gente pecadora, sino gente justa, porque Dios les ha impartido esa justicia. Porque Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios, cuando Él ve a la iglesia, ve a su Hijo amado. Amén. Cuando Dios ve a la iglesia, Él está viendo a su Hijo y nos ve a nosotros en Él. Y nos ve sin mancha, nos ve sin defectos, sin pecado. Pero entonces, ¿por qué pecamos? Pecas, ¿sabes por qué? Porque no sabes quién habita en tu vida, quién vive en ti. Y Pablo está diciendo, Cristo en vosotros. Si tú tomaras conciencia solamente de que Dios está viviendo en tu vida, tremendo. Porque esa toma de conciencia nada más de que Él te habita, va a hacer que tu vida mejore, va a hacer que tú no seas dominado por el pecado, solamente con tomar conciencia de que Él vive en ti y de que tomes conciencia de quién eres en Él, ¿no? Porque tú eres justicia de Dios en Cristo. Cristo vive en la iglesia, Cristo vive en ti no vive el viejo hombre. La Escritura dice en Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Cuando tú vienes a Cristo, el pasar por la cruz, en ese paso por la cruz, es un paso donde hemos sido incluidos en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue nuestra muerte. La resurrección de Cristo fue nuestra resurrección. Y la entronización de Cristo también fue nuestra entronización, porque fuimos colocados en Cristo, en su muerte, en su resurrección y en su entronización.
Por eso dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo, dice la carta de Efesios. Hemos sido colocados en Cristo. Cristo vive en nosotros, ya no el viejo hombre. ¿Qué pasó con ese viejo hombre? Romanos 6:6 dice que fue crucificado. O sea, ya no eres tú, ahora es el que vive en ti, es la vida de Cristo. Por eso es que Pablo lo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que está diciendo, estoy muerto. En Alemania, cuando conocieron las 99 tesis de Lutero, que él los sustentó, y estas 99 tesis los puso en la puerta de una iglesia ahí en Alemania, unos estudiantes, al enterarse de estas tesis que sustentó Lutero, fueron a ubicarlo a él para hacerle una entrevista. Y cuando llegaron a la casa de Lutero, tocaron la puerta y salió Lutero y ellos le preguntaron, ¿aquí vive Lutero? Y Lutero les respondió, Lutero hace tiempo que ha muerto, ahora vive Cristo en mí. Tremendo, ¿no? Saber quién vive en nosotros. El saber quién vive en nosotros te va a dar victoria, hermano. El estar conscientes de eso cada día que Él vive en ti, te va a llevar en triunfo. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero es en Cristo Jesús que somos llevados en triunfo cuando tomamos conciencia de que Él vive en nosotros. Cuando tomamos conciencia de este hecho grandioso, hermoso, porque es la presencia de Dios en nosotros. Nosotros ahora somos un templo móvil de la vida de Dios. Pablo dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios? Somos templo, habitación. Ya es el obrar de Dios en nosotros, ya no es tu obrar. Él es el que ama ahora. Tú no podrías amar, tú no podrías servir a Dios, tú no podrías lavar los pies de las personas. ¿Sabes quién puede hacerlo? Es Cristo en nosotros. Él es el que ama, Él es el que perdona, Él es el que lava los pies a los demás en Cristo. Así que ya no soy yo, sino Cristo en mí. Es la vida de Cristo. Cristo es nuestra vida por dentro y nuestro vivir por fuera. Nosotros hemos sido escogidos, amados hermanos, para que Cristo viva su vida en nosotros. Porque el único que puede vivir la vida de Cristo es Cristo mismo. Una vez más, el único que puede vivir la vida de Cristo en nosotros es Cristo mismo. Esto ya no es con tus fuerzas, esto no es con tu capacidad, esto no es con tu piedad, esto no es con tu obediencia, esto no es con tu fidelidad a Dios, esto es con la misma vida de Cristo. Es Cristo viviendo en nosotros. Por eso decimos, Él es el que ama. Él es el que obedece, Él es el fiel, Él es el que sirve, Él es el que perdona. Pero ¿cómo hago que la vida de Él se manifieste en mi vida? ¿Cómo le permito a Dios que Él pueda manifestarse? ¿Sabe cómo puede usted permitir que esa vida de Dios sea manifestada en tu vida? Es aprendiendo a ver como Dios ve. Y para aprender a ver como Dios ve, usted tiene que tomar conocimiento de la obra de Cristo. Usted tiene que conocer a Jesús, conocer la vida de Cristo. Por eso es que Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando usted va tomando conocimiento de las verdades de Cristo, por eso hay que conocer a Cristo. No está diciendo conocer la ley, sino conocer a Cristo, conocer la persona de Jesús, conocer su obra, qué resolvió en esa cruz y qué beneficios ha traído la obra de Cristo para nosotros. Y qué es lo que hace Dios a través de esta obra de Cristo, y es impartirse pues en la vida de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es ahora conocerlo y manifestarlo. Y esto es posible viendo como Dios ve y es
renovando nuestro entendimiento. Usted tiene que de su mente sacar todas esas creencias equivocadas que tiene y poner las creencias nuevas que te provee el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. Es conocer el Evangelio, conocer la obra de Cristo, conocer el nuevo pacto, conocer la gracia de Dios. Hay mucho por aprender, hay riquezas, como Pablo lo menciona, las riquezas de la gloria de este misterio que es Cristo en vosotros. Cuando usted va conociendo más y más y más eso, lo que va a resultar de eso es que va a empezar a manifestarse la vida de Dios en tu vida. Va a hacerse una realidad el anuncio de Dios, porque es ya la vida de Dios, es la vida de Cristo operando en nosotros. Es la mente de Cristo, es la voluntad de Cristo, son los deseos de Cristo. Y mire que Pablo dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Se trata del querer y el hacer de Él en nosotros. Ya no es tu vida, se trata de la vida de Él en ti. Cristo no ha venido a mejorar tu vida, hermano. Al contrario, vino a ponerla en una cruz y a darnos su propia vida. Él nos ha dado su propia vida. Entonces no se trata de vivir para Dios, sino se trata de que Él viva su vida a través de nosotros. Amén, es la vida de Él en nosotros. Dios no es para nosotros. Dios quiero, Dios deseo esto, Dios dame. No, Dios no es para nosotros, sino que nosotros somos para Él. Por eso es que Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. La vida de la iglesia está centralizada en la persona de Jesús. Todo es Jesús, hermano. Es Jesús obrando en nuestra vida. Pero algo ha quedado de nosotros, no ha quedado absolutamente nada. Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. O sea, hemos muerto. O como Pablo dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Cristo en nosotros. Ya no eres tú. Ese yo es tu persona. Y no puede haber dos personas en un cuerpo. No puede haber dos mentes. No puede haber dos voluntades. No puede haber dos gobiernos. Se trata de la mente de Él, del deseo de Él, de la voluntad de Él, de su propósito y de su gobierno. Todo es de Él, hermano. Nada es tuyo. Damos gracias una vez más a nuestro Dios por habernos dado a su Hijo Jesucristo, por habernos impartido la vida de su Hijo en nosotros. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo venga a morar a tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres, porque eso fue el propósito de Dios al enviarnos a su Hijo, impartirnos su vida. Te guío en una oración. Ahí repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Gracias por haberme mostrado tu amor ahí en la cruz. Gracias por el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud. La obra de Cristo también fue para proveernos para la salud de nuestro cuerpo. Dice Pedro, y que por su llaga fuisteis sanados. Señor, en estos momentos te pido por aquellos que tienen problemas en su salud, en los riñones, pulmones, hígado, vesícula, páncreas, en los huesos, Señor, en la piel, la dermis, epidermis, en los músculos, en los ligamentos, tendones, en las funciones cerebrales, en su sistema inmunológico, Señor.
te declaramos sano por la llaga de Cristo, te declaro sano por la llaga de Cristo. Aleluya, toda gloria, toda honra sea a ti, recíbelo nada más, no tienes que hacer algo meritorio, solamente por un acto de fe apropiate de esta sanidad. Cualquier problema de salud que puedas tener, di por la llaga de Cristo estoy completamente sano, estoy completamente sana. Aleluya, te damos toda la gloria a ti, Señor, y nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.